Buenos días a todos. Hoy nos adentraremos en el fascinante proceso de elaborar un proyecto de tesis. No solo veremos la estructura, sino que desglosaremos cada concepto para entender su esencia y su importancia. Nos guiaremos por las valiosas aportaciones de Colum y de Femina del 2018 y de Borja del 2016. Bueno, abordaremos primero qué es un proyecto de tesis y por qué es crucial. Lo define como un manual de investigación que brinda como concepto fundamental para la elaboración de concreta de tesis, una aplicación detallada y sistemática de la investigación que pretende realizar. No es la tesis mata, sino el cómo y el qué de la futura tesis. La importancia de esto es que permite organizar las ideas, anticipar problemas y asegurar la viabilidad, obtener la aprobación de directores y comités y guiar efectivamente el proceso de investigación. Implícitamente, lo presente como un documento fundamental para la estructura de investigación e ingeniería. Pensemos que el proyecto de tesis en ingeniería sería como un edificio. Antes de construir, sin un plano detallado, la construcción sería caótica y llena de errores. Eh, ¿Por qué? Porque nos proporcionan las instrucciones claras para nuestra investigación. El primer paso formal que nos obliga a pensar críticamente sobre cada aspecto de nuestro futuro trabajo. El tema de investigación es la idea o área general sobre la que se desea investigar. Es el punto de partida, la semilla, donde germinará todo el proyecto. Lo sitúa como el elemento inicial en la planificación de proyectos de investigación en ingeniería. En los antecedentes, la revisión de trabajos previos, identificando vacíos o áreas poco exploradas. Problemática de esto es que las observaciones de necesidades, desafíos o deficiencias en el campo, en ingeniería civil o como menciona Borja. Características de esto es que tiene que ser de interés para la investigación, relevante para la disciplina y factible para el investigar con los recursos disponibles. El tema de investigación no es aún el problema específico, sino el campo general en el que nos moveremos. Nos dice que a menudo surge a los antecedentes. El proyecto de investigación, la estructura general del proyecto, se refiere a la organización lógica y secuencial de las secciones que componen el documento del proyecto de tesis. Ambos autores presentan una estructura similar que asegura la coherencia y la completud del plan. Componentes principales de esto, como lo vemos en la diapositiva, el título, planteamiento del estudio, que sería el problema, los objetivos, justificaciones, alcance y limitaciones. Marco teórico, antecedentes, bases teóricas, definiciones de términos, hipótesis y variables. Marco metodológico, tipo de diseño, población, muestra, materiales, recolección de datos y análisis de estos. El cronograma presupone los presupuestos y el financiamiento. Y por último, las referencias bibliográficas. En el título del proyecto es la frase concisa que resume el contenido principal de la investigación. Debe ser lo suficientemente informativo para que el lector comprenda rápidamente qué trata el estudio. Colum y Femina enfatizan su importancia para reflejar el problema, los objetivos y la metodología de forma implícita. Lo coloca al inicio del contenido del proyecto. Estas características se pueden definir como claro y conciso, debe ser fácil de entender y sin redundancias. Específico, no debe ser demasiado general, debe identificar el objetivo de estudio. Informativo, debe dar una idea del tema, el problema o la población. Atractivo, debe despertar interés en el lector. El título es la primera impresión, o sea, como dicen, la primera impresión
es la que cuenta. No solo, no solo un nombre, eso sí, en el planteamiento del problema de investigación es la pregunta central y específico que la investigación busca responder. ¿Es una dificultad o una brecha en el conocimiento o una situación insatisfactoria que requiere una solución o una explicación? La descripción de la realidad problemática consiste en contextualizar el problema, describir su situación actual, sus síntomas, sus causas y sus consecuencias. Fuentes de los problemas pueden surgir en la observación, en la experiencia personal, en la revisión literaria. La formulación de esta se expresa generalmente como una pregunta que es clara, precisa y que implica una relación entre variables o conceptos. Delimitación de esta implica establecer los límites del problema en términos de espacio, tiempo, población y variable, haciendo estudios manejables. Actividades y cronograma. En las actividades es la lista detallada de todas las tareas a realizar para llevar a cabo la investigación, desde la revisión de bibliografías hasta la reducción final de la tesis. En el cronograma de la actividad es la programación temporal de las actividades. Asigna un periodo de tiempo específico a cada tarea, permitiendo visualizar el progreso y la duración de total de todo el proyecto. Generalmente se presenta en un formato de diagrama de Gantt. Importante de esto es que ayuda a gestionar el tiempo y monitorea el avance y identificar los posibles retrasos, lo que se llaman como, en este caso en ingeniería, las holguras. El estado del arte. Es una revisión exhaustiva, sistemática y crítica de la literatura científica existente sobre el tema de investigación. No es solo un resumen, sino un análisis que identifica tendencias, vacíos, controversias y los avances más recientes. Técnicas de investigación bibliográfica. Implica el uso de bases, datos, palabras claves, gestos, bibliografías, para recopilar información relevante. Determinación del problema. Ayuda a identificar que el problema ya han sido resueltos y cuáles no. Generaciones e hipótesis. Ofrece ideas y bases para formular las propias hipótesis. Y generaciones del marco teórico proporcionan los cimientos conceptuales y teóricos para construir el marco de referencias de la investigación. ¿Qué fallas comunes se presentan en la proyección de investigación? Fallas de elaboración del proyecto, por ejemplo, errores o definiciones que pueden comprometer la calidad o la claridad, la viabilidad del proyecto. Fallas formales, errores de redacción, ortografía, formato o incumplimiento con normativas institucionales. Fallas en el desarrollo de presentación, falta de claridad en la exposición de ideas, incoherencias entre secciones, superficialidad en el análisis. Sobre el lenguaje específico, su impreciso o ambiguo de la terminología técnica y dificultando la comprensión de esta. Necesidades de encadenamiento lógico. Puede ser la desconexión entre el problema y los objetivos, la hipótesis, el marco teórico y la metodología. Cada parte debe fluir lógicamente de la anterior. Columna y Fenia nos hace un gran favor al listar las fallas comunes. No se trata solo de la forma, sino también del fondo. Las más críticas es la falta de encadenamiento lógico. ¿Por qué? Si tu problema no se conecta con tus objetivos y tus objetivos no se conectan con tu metodología, tu proyecto se demorará y presentarán mucha atención a las incoherencias internas. En el planteamiento del problema, en la justificación del problema, argumenta la importancia y la pertenencia de realizar la investigación. Responde a la pregunta: ¿por qué es importante estudiar este problema?
Se destacan los beneficios teóricos, prácticos, sociales o metodológicos del estudio. En objetivos de la investigación son las metas que se esperan alcanzar con el estudio. Expresan lo que se quiere decir como logros. Objetivos generales de esto es que el propósito principal del estudio, directamente relacionado con el problema de investigación, es la meta más amplia. Y los objetivos específicos son los logros parciales que, al ser alcanzados, contribuyen a la consecución de los objetivos generales. Deben ser medibles, realistas, coherentes con la metodología. Y en la redacción, siempre inicia con un verbo en infinitivo: analizar, diseñar, evaluar, que va a ser fundamental para desarrollar el objetivo que se espera alcanzar. La justificación es convencer a la audiencia de que tu investigación vale la pena. ¿Qué valor aporta? ¿A quién beneficia? Luego vienen los objetivos, que son las metas, y los objetivos generales es la gran meta, el resultado final que buscas. Los específicos son los escalones que te van a llevar a las metas. Cada uno debe ser claro y medible. En hipótesis y objetivos, la hipótesis es una suposición o una respuesta tentativa al problema de investigación, formulada de manera afirmativa y sujeta a la verificación empírica. Es una, pro- em, es una proposición que se busca aprobar o refutar. La hipótesis central, la principal afirmación que se pretende contrastar. Y la hipótesis auxiliar es las proposiciones secundarias que apoyan a desglosar la hipótesis central. La descriptiva, la simplificativa y la operacional y los indicadores son variaciones que ayudan a especificar cómo se medirán o qué aspectos se observarán. En las variables indicadores, las variables se caracterizan o son propiedades que pueden variar o ser metamediados: temperatura, resistencia, eficiencia. Y los indicadores son elementos observables y medibles que representan una variable. Por ejemplo, la calidad, un indicador que podría ser un número de defectos, por ejemplo. Las operaciones de variables son los procesos de definir cómo se va a medir una variable abstracta en términos concretos y observables. Las hipótesis es tu apuesta informada. Es lo que crees que va a pasar o la que se va a relacionar que esperas encontrar. Es una pregunta, sino una afirmación que pone. La hipótesis es una apuesta informada. Es lo que crees que va a pasar o es la relación que esperas encontrar. Es una pregunta, sino que una afirmación que pondrás a prueba. Es crucial identificar las variables, que son las que vas a medir, y sus indicadores, que te dicen cómo medir esas variables de forma concreta. Las operacionalizaciones es traducir esas ideas abstractas en algo que puedas observar y cuantificar. Marco teórico y metodología. El marco teórico es el sustento conceptual y teórico que marca y orienta la investigación. Consiste en el desarrollo de un cuerpo de ideas, teorías, modelos y conceptos que permiten explicar, interpretar y comprender el fenómeno de estudio. La construcción del marco teórico no es una simple recopilación de teorías, sino un análisis crítico y una articulación coherente de las mismas en la relación con problemas de investigación. En antecedentes de la investigación son estudios previos relevantes que sirven de base. La base teórica científica, que son las teorías, leyes, principios que son fundamentales en el estudio. Definiciones de términos, aclaraciones en los conceptos clave y su significado en el contexto de la investigación.
Si el estado del arte es la exploración del terreno, el marco teórico es la construcción del andamiaje conceptual sobre el cual se sustentará la investigación. Es donde define los términos clave presentes en las teorías que guiarán tu trabajo y demostrar que entiendes el contexto intelectual de tu problema. En la metodología o la ruta a seguir, como lo dice Columni Feminea, describe el conjunto de procedimientos técnicos y herramientas que se utilizaban para llevar a cabo la investigación y alcanzar los objetivos. ¿Qué es el cómo se va a realizar el estudio? El tipo de investigación, clasificación del estudio según su naturaleza y propósito. Por ejemplo, la exploración descriptiva, experimental, correlacional. También clasifica por fin lo básico, la básica y la aplicada. Datos, cuantificativa o cualitativa. Y la metodología de contraste, como por ejemplo el experimento o los no experimentales. El diseño de contratación de las hipótesis se refiere a la estrategia específica para poner a prueba la hipótesis. Y los diseños experimentales, por el contrario, es la manipulación de las variables para establecer relaciones causa y efecto. La preexperimentados, puros, cuasi experimentos. Los diseños no experimentales es todo lo contrario, observan los fenómenos tales como ocurren en sí en contextos naturales. Descriptiva, ex post facto. En los datos podemos encontrar lo que sería la población y la muestra. La población es el universo total de los elementos a estudiar y la muestra es el subconjunto representativo de la población que será objeto de estudio. Se describe su tamaño y el procedimiento de muestreo, probabilístico o no probabilístico. Materiales y equipo, recursos físicos y tecnologías necesarios, técnicas y formatos de recolección de datos. Por ejemplo, observaciones, entrevistas, encuestas, pruebas estandarizadas. ¿Sí? Análisis estadístico de los datos. ¿Cómo se proporcionarán e interpretarán los datos? Recolectados o a base de softwares o pruebas estadísticas. Esta sección más operativa, aquí detallamos con precisión los pasos que daremos definiendo el tipo de investigación, respondiendo a preguntas como ¿es exploratoria? ¿Es descriptiva? ¿Es experimental? Eligiendo un diseño que se ajuste a nuestra pregunta, descubrimos nuestra población y cómo seleccionaremos la muestra. Y crucialmente, específicamente, herramientas que usaremos para recoger los datos y cómo los analizaremos. En la tesis podemos encontrar las etapas que vamos a ir desarrollando, como la etapa de ejecución de la investigación, la reducción del trabajo, la exposición oral de esta, recomendaciones para la reducción en claridad, precisión y rigor técnico, y la comunicación de resultados dentro de una comunidad científica. En el análisis de los datos podemos encontrar las fuentes de datos que van a ser de origen en bibliografías, van a ser empíricas o de manera observable. Los indicadores van a ser índices, variables, como lo había mencionado antes, y dimensiones como la matriz de datos y técnicas estadísticas básicas. Presentaciones de resultados mediante gráficos, tablas y diagramas. Y la importancia de la interpretación crítica y no solo descriptiva. También podemos encontrar los presupuestos y financiamientos, que el presupuesto es la estimación detallada de los recursos económicos necesarios para realizar el proyecto. Incluye costos de materiales, costos de equipos, personal, viajes, publicaciones, softwares, etc.
Y en financiamiento se refiere a las fuentes donde se eh, provendrán los fondos para cubrir el presupuesto. Por ejemplo, recursos propios, becas, fondos de proyectos de investigación o apoyos de institucional. La importancia de esto asegura la factibilidad económica del proyecto, es decir, un aspecto crucial para su aprobación y ejecución. No podemos ignorar la parte económica, o sea, es el presupuesto, detalla cuánto costará cada aspecto de nuestra investigación y el financiamiento especifica dónde obtendremos ese dinero. Sin estos elementos claros, un proyecto, por muy brillante que sea, podría no ser realizable. Y en esas etapas de factibilidad, prefactibilidad y todo eso, van a quedar en la etapa de diseño en donde no se va a ejecutar ese proyecto. En las bibliografías, yo saqué mi información gracias a Columna Femnia y Borja de sus libros. Importante de estos artículos es el rigor académico, es decir, reconocer el trabajo de otros autores, por ejemplo, de ellos dos. La verificabilidad, que permite que otros lectores localicen las fuentes de data originales. Y el estilo consistente, que se debe a seguir un formato de citaciones específicas como la APA, el ISO, el Bankword, etc., de manera uniforme. Las referencias son la base de la honestidad y el rigor académico. Cada idea que no es tuya debe ser atribuida. Utilizar un estilo de citación uniforme es fundamental para la coherencia y profesionalismo de tu trabajo. Y ya para finalizar, en resumen, el proyecto de tesis es tu compromiso contigo mismo y con la comunidad científica. Es el mapa detallado de tu aventura investigadora. Cada concepto que hemos desglosado hoy tiene un propósito fundamental y cuando se conectan lógicamente, forma un plan sólido que invierte tiempo en esta fase. Busca la opinión de tus tutores o verán y verán cómo su camino hacia la tesis será mucho más clara y efectiva. Muchas gracias.